Hola, nos encontramos en Entrevistas Ágora desde la Universidad Surcolombiana con el profesor Odín Ávila. Mucho gusto, profe. Bienvenido a la universidad, bienvenido al segundo Congreso Internacional de Ciencias Sociales. Nos gustaría que nos contara un poco de su trayectoria, de dónde viene usted. Nuevamente, muchas gracias a todas y a todos por la distinción y el honor que es para mí compartir con todas y todos ustedes. Mi nombre es Odín Ávila Rojas. Yo soy un profesor, un investigador que radica en Cali, Colombia. He trabajado en dos universidades de Colombia, la Universidad del Cauca, en el Departamento de Ciencia Política. Actualmente estoy adscrito al programa de Ciencia Política de la Universidad Santiago de Cali. Yo soy de origen mexicano. Estudié la licenciatura y el bachillerato, que aquí la licenciatura es el pregrado, en Ciencia Política y Administración Pública en la UNAM. El bachillerato yo lo hice en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Oriente, también de la misma universidad. La maestría la hice en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado lo hice en Ciencias Sociales con énfasis en Relaciones de Poder y Cultura Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Bueno, profesor, pues muchas gracias por su presentación. La idea es que podamos compartir un poco acerca de qué comprendemos o cómo podemos comprender hoy los movimientos sociales, principalmente en América Latina. Es una pregunta bastante compleja, pero que yo doy una propuesta para tratar de explicarlos en el contexto actual, un contexto en donde el transhumanismo, la inteligencia artificial, las discusiones sobre la pertenencia colonial en las universidades cada vez se vuelven más importantes, pero no solo eso, también en otros espacios en donde no estaban tan latentes o tan visibles esas discusiones, también ya están haciendo lo cotidiano, en donde también el debate sobre el género y sobre el uso también de los recursos y de las discusiones ideológicas sobre la sexualidad se han vinculado con temas de identidad, pero también con cuestiones de biopolítica, inclusive de necropolítica, así como también un contexto en donde los estudiantes en América Latina en general, por ejemplo, México, Chile, Colombia, Argentina, entre otros países, se han convertido ya no solamente en un sujeto que está definiendo y luchando por derechos dentro de las universidades y entre universidades, sino también ya está articulando cada vez más con otra serie de experiencias de lucha social, inclusive en Colombia, por ejemplo, hace unos años, a nivel regional y también en varias partes, tuvimos como, por ejemplo, en la ciudad de Cali, cómo se articularon movimientos históricamente que se han desarrollado en el Cauca y que fueron a apoyar y que se articularon con el movimiento estudiantil. Precisamente aquí que estamos en el Huila, también hay una gran historia al respecto, también hay una importante articulación entre movimientos. En Chile, por ejemplo, el movimiento estudiantil se convirtió en una fuerza política muy importante también en el proceso de democratización. Acá también tenemos algo similar, que por supuesto también hay que matizar distintos puntos sobre cómo se dio esa fuerza política y también sobre cómo hubo distintas organizaciones también con diferentes miradas o distintas ideas sobre cómo deben de realizarse los proyectos políticos y la misma politización. Unos tendieron mucho más a la institucionalización, otros mucho más en los repliegues y el despliegue marginal o desde las periferias. También, desde luego, tenemos movimientos que siguen vigentes, como el movimiento zapatista o neozapatista en México, también con proyectos de autonomía y de autogobierno. Entonces, tenemos una amplia cantidad de movimientos que van articulando lo nuevo con lo viejo, están siendo un puente, que eso es muy interesante porque están mostrando una importante base histórica, pero también están mostrando la articulación de distintas estrategias ideológicas, políticas,
están discutiendo también el tema de la identidad, ya no solamente desde el horizonte liberal, sino también ya lo están discutiendo desde otros horizontes, inclusive hasta lo están deconstruyendo, están haciendo ese ejercicio de deconstrucción, que es muy interesante, pero también hay una serie de problemáticas que cada vez se hacen más visibles y más profundas, que tienen que ver con esto que en el pensamiento marxista se ha discutido mucho, que es precisamente la centralidad política del oprimido, y que consiste prácticamente en esas estrategias que va asumiendo la colectividad para luchar y liberarse de esa conciencia enajenada que también se ha asumido o ha adquirido ciertos fetiches, o inclusive hasta también hemos visto que los movimientos sociales también se han convertido en mercancía en muchos casos. Vemos, por ejemplo, cómo marcas internacionales tienen estampado al Che Guevara. También tenemos una serie de aspectos que han sido muy, muy interesantes y que también nos ha permitido a nosotros repensar cómo podemos explicar estos movimientos sociales. De ahí que yo diría que un posible o un esfuerzo por dar una definición de movimiento social en la actualidad en el contexto latinoamericano sería no necesariamente o no que se limite a la acción colectiva, sino que es algo mucho más complejo, como un proceso de constitución de los individuos de manera colectiva por tratar de ser sujetos de su propia historia y política, con un proyecto que van tejiendo, que van articulando también con distintos grupos, distintos sectores, distintas clases, distintas también identidades, estrategias ideológicas, pero también van desarticulando otras también que los han neutralizado, pero que también ya no les sirve en esta coyuntura, aunque hay, por ejemplo, como en el caso de la lucha de clases que nos plantea Marx, la clase social ya cada vez menos se utiliza o está en desuso esa estrategia, prácticamente incluso hasta por los mismos trabajadores con la precarización laboral, pero eso no significa que esa lucha deje de existir. Es decir, las condiciones, las contradicciones y la lucha de clases en sí sigue existiendo, solamente que ya no es como lo había narrado Marx. Muy bien, esa es una gran variedad de movimientos, creo que podemos establecer en este ejercicio, ¿no? Digamos que pensaba un poco en estos movimientos que podemos denominar clásicos, que precisamente pensamos en el movimiento obrero, en el movimiento profesoral incluso, con unos nuevos movimientos que ya están por unas luchas más de las identidades, más identitarias, pero sobre todo me parece muy interesante lo que planteas frente a cómo se empiezan a articular entre ellos como movimientos, ¿no? Entonces el movimiento estudiantil, con el movimiento campesino, con el movimiento indígena, bueno, con todo lo que se encuentra en el territorio, ¿no? Como el territorio o los territorios son una forma también de comprender ese ejercicio que se da allí de articulación entre diferentes pues, actores sociales, y cómo desde allí plantean pues las subjetividades, ¿no? Cómo se van construyendo esas subjetividades. Y mencionas algo muy importante que tiene que ver con, creo yo, el movimiento zapatista y también el movimiento indígena acá en el Cauca, ¿no? Que pues nos cuentas que tuviste la oportunidad de vivir en el Cauca. No sé si conociste la experiencia del movimiento indígena, que también guarda como unas características de cómo podríamos pensar que son unas comunidades que están buscando tener una autonomía desde diferentes puntos, ¿no? Entonces, una autonomía en su justicia, una autonomía en el tema de la educación, de los saberes, de la producción de conocimientos y demás. Digamos que esa comparación, ¿cómo la ves y cómo ves acá en Colombia ese proceso, y más aún en un gobierno progresista que implica también grandes retos frente a los movimientos sociales, ¿no? Sí, precisamente me parece, colega, que ese es un punto muy importante que ha generado grandes discusiones, no solamente en la academia, sino también en el despliegue movilizatorio. ¿Por qué?
Primero, porque, como diría Emmanuel Wallerstein, hay movimientos antisistémicos y movimientos que son sistémicos. Sin embargo, hoy vemos que esa clasificación es muy compleja porque también son distintos momentos. Los momentos, hay momentos en donde son más críticos y retan mucho más las autoridades. Inclusive hay un cuestionamiento no solo de las autoridades, sino hay una crítica anticapitalista y del orden, pero al mismo tiempo, por ejemplo, como en el caso de Bolivia, también se articulan los movimientos para objetivos claros y se institucionalizan también y van restándole o se neutraliza esa acción y ese proceso emancipatorio. Entonces van pasando de uno al otro. Entonces, eso es por un lado que hay que entenderlo. Y por otra parte, el caso presente de Colombia y mucho más específicamente el del Cauca, yo hago el puente con la experiencia también zapatista, porque son experiencias que ejemplifican la manera en que el debate de la autonomía se ha convertido en uno de los ejes centrales del movimiento social en América Latina, que por cierto hay que tener claro que ese debate tampoco es que haya nacido hace unas décadas, tiene una larga historia en América Latina, inclusive autores clásicos como José Carlos Mariátegui, por ejemplo, en 7 ensayos sobre la realidad peruana, él está discutiendo esa parte de la autonomía. Claro, en ese contexto y en esa época Mariátegui todavía no tenía mucha claridad entre la discusión entre el indigenismo y el indianismo, sin embargo ya nos está dando algunas pistas y herramientas teóricas conceptuales desde un horizonte marxista crítico, no oficial, no economicista, por cierto, para entender que la autonomía está también relacionada con la forma de gobierno, la forma de apropiación y de reapropiación de la política, pero también con esa otra parte que es la base material de las relaciones y que está relacionada con la tierra, con el territorio. Eso es fundamental para entender los movimientos sociales en América Latina. La tierra, el trabajo de la tierra, el territorio, la vivencia, la reapropiación del territorio, pero también la voluntad colectiva que se va generando. Una voluntad colectiva que, por cierto, desde la filosofía y la teoría política, particularmente la teoría política moderna, también es uno de los ejes centrales en las discusiones. Solamente que aquí en América Latina esa lucha por la voluntad es mucho más compleja porque hay procesos de descolonización, hay también procesos de dominación muy profundos, en donde se atraviesan relaciones sexistas, relaciones racistas, clasistas y de persistencia colonial que no han terminado. Se han hecho más sofisticadas, sí, pero la dominación no solamente se ha acumulado, sino se ha hecho más compleja. Sí, en ese sentido, bueno, pues tú sabes, estamos en la Universidad Surcolombiana y lo surcolombiano como región es algo que ha estado en discusión, ¿no? Entonces, nosotros desde acá planteamos o se plantea que la región surcolombiana está conformada por 6 departamentos al sur de Colombia. Okay. Pero entonces, lo que quiero preguntarte es cómo ves tú entonces los ejercicios de movilización social en una región que podemos denominar surcolombiana, donde tenemos departamentos como el Putumayo, como Nariño, que son tan distintas, pero que igual guardan ciertas características y similitudes frente al tema de la violencia, el tema de la guerra, el tema del narcotráfico, la disputa territorial. ¿Cómo ves a los movimientos sociales allí, en ese marco y en ese territorio precisamente que es tan complejo para ellos, donde hay unas relaciones definitivamente coloniales muy, muy arraigadas todavía, ¿no? Sí, este es un aspecto que nos ayuda a comprender que no es lo mismo pensar los movimientos sociales en contextos de paz a pensarlos en contextos de conflicto. Pero no solo eso, también creo que el asunto es mucho más profundo de lo que muchas veces se cree. La violencia es una constante, por ejemplo, en la historia colombiana, como la de muchos países alrededor del mundo, no solo América Latina, y es una violencia que está relacionada con los procesos de despojo
de la expansión del capitalismo, en donde no solamente son megaempresas transnacionales, sino es también el narcotráfico, que tienen intereses, también hay políticos también inmersos en esos intereses, desde luego decir, no es homogéneo todos estos grupos que sirven también como operadores, pero que también llegan en algunos casos a pertenecer también a estos grupos oligárquicos, pero que aunque no son homogéneos, comparten ciertos intereses en común, lo tienen. Y por otra parte, la violencia también ha llegado a la territorialidad, a los procesos de subjetividad que han sido muy, muy complejos, que han llevado a que los movimientos sociales también reproduzcan ciertas prácticas, no queden fuera de la violencia, estén atravesados. Y efectivamente, algunos de los ejemplos que usted menciona, también desde luego, también en el Valle del Cauca, y en el Cauca también tenemos, en el Amazonas es otro caso, por ejemplo, la violencia también se convierte en una causa que motiva las movilizaciones, pero al mismo tiempo también neutraliza muchas de las movilizaciones, porque la gente no sale, no se organiza también. Entonces, ese es algo muy interesante, porque yo recuerdo mucho un texto de Hannah Arendt que se llama Sobre la violencia, y en ese texto Hannah Arendt nos dice que una cosa es la política y otra cosa es la violencia. Hace una distinción conceptual y teórica, pero resulta que aquí en Colombia, efectivamente, sí hay una distinción, pero en Colombia también la violencia tiene, como nos lo enseñaron autores como Daniel Pecot, Orlando Falsborda, Umaña, entre otros, los violentólogos, nos enseñaron que también la violencia se politiza, y también en la violencia la política también se va reproduciendo, y también hay formas, claro, aquí vendría una gran discusión, porque entonces aquí la política va perdiendo también el sentido, porque también la política tiene que ver con lo humano, tiene que ver con lo social, y aquí también hay una deshumanización. Entonces, efectivamente, yo creo que una de las líneas de investigación que debemos de seguir trabajando sobre movimientos sociales es a partir de la violencia, pero salirnos de esa dicotomía paz-violencia, sino más bien plantear otra mucho más amplia, en donde la paz no quede solamente como la planteaba Joseph Galtung y estos teóricos del norte de Europa, sino donde también la paz se entienda como momentos de constitución del Estado, donde también se vean las contradicciones de la paz, en donde también se vea que si en un momento hay paz es porque también en otros contextos hay violencia, y viceversa. Me llama mucho la atención esto que menciona, profe, precisamente porque si nosotros revisamos como pues, la historia del país, ¿no? Digamos que en 2016, cuando se firma cuando se empieza y se hace la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP, pues creo que es otro elemento que hay que tener en cuenta en el ejercicio de los movimientos sociales, ¿no? Precisamente porque digamos que la estigmatización y toda la violencia hacia la izquierda, hacia el movimiento social que es tildado como terrorista, que es tildado como guerrillero, como guerrillera, pues entonces se pensaría que no permite que haya un desarrollo efectivo pues, de un movimiento social, ¿no? Por el tema de la persecución y demás y toda la violencia hacia ellos, y que uno creería que con una firma de un acuerdo de paz donde pues, territorios donde ha sido más marcada la presencia de las FARC, pues entraría como en otra dinámica, ¿no? Sin embargo, lo que vemos es que la violencia también como que toma otros matices, ¿no? El tema de la violencia toma otros matices y por ejemplo, desde el movimiento estudiantil, lo que podemos ver es que, pues si bien mm, hay como un asunto de transformación de cómo el movimiento estudiantil reivindica sus luchas, no tanto al interior de las universidades, sin las reivindicaciones propias, sino también territoriales. Pues sí hay como una transformación, pero donde igual continúa la violencia, porque precisamente no es una violencia, no es una violencia de solo la guerra, ¿no? Si estamos hablando entonces de la paz, pues también hay una paz que tiene que ver con el buen vivir, con la vida digna, que es lo que no tenemos en nuestros territorios, ¿no? Entonces,
Me parece muy interesante. Yo no sé cómo puedas ver esa reconfiguración, si hay una reconfiguración de los movimientos sociales a partir como de ese contexto político de los últimos años. Me parece una pregunta inclusive que tiene trasfondo hasta epistemológico sobre cómo conocemos este tipo de fenómenos. La dicotomía de izquierda y derecha, que tiene una naturaleza ideológica política, pero que también desde luego en las ciencias sociales desde distintas formas ha sido abordada. En el caso colombiano nos cuesta mucho trabajo porque las izquierdas, particularmente de la segunda mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI particularmente, tuvieron varios intentos y sobre todo las de la primera oleada de movimientos armados y guerrilla, en donde figuras intelectuales, inclusive teóricos como Marx, se asociaron al movimiento armado y la guerrilla, pero resultó que aunque los movimientos armados y la guerrilla en Colombia surgieron por causas sociales históricas que creo que son legítimas, con el tiempo, unas más que otras, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional, las FARC, por ejemplo, se aliaron, particularmente sus disidencias, y varios de sus grupos se aliaron con el narcotráfico, por ejemplo, empezaron también a tener prácticas de secuestro, empezaron también a tener una serie de despliegues y de repertorios que, claro, fomentaban más la violencia vinculada a la dominación que la violencia como defensa o como diría George Sorel, violencia revolucionaria. ¿Sí? Ellos realmente no hacían violencia revolucionaria porque no estaban respondiendo realmente al Estado colombiano y tampoco realmente antisistémicos. Eso se quedaba en las palabras y en el discurso y se ha quedado porque hasta la fecha también cuando hay discursos uno puede identificar. Entonces, esa es una parte que hay que tener claro en la historia colombiana. Creo que son en términos académicos, investigativos, para poder analizar. Por otra parte, en el mundo de hoy, esta dicotomía de izquierdas y de derechas, sobre todo en espacios académicos muy relacionados con la ciencia política, la sociología, por ejemplo, todavía nos cuesta trabajo entender que esa dicotomía ha sido trascendida, ¿sí? Es decir, ¿qué significa esto? Que las izquierdas relacionadas y centradas en el concepto de igualdad, que es lo que dio origen históricamente y que también se vinculan con experiencias anarquistas, con marxismo-leninismos, con estrategias revolucionarias, no que utilizan la revolución como demagogia, eso quedó derrotado entre la caída de la Unión Soviética, entre también los esencialismos también y prácticas muy contradictorias también de las organizaciones en general de las distintas izquierdas y también desde luego las estrategias de esas derechas también que fueron mutando y que también se fueron reapropiando de mucho del lenguaje y de los conceptos. Hubo una reapropiación y que hasta la fecha, inclusive nosotros todavía nos cuesta mucho trabajo identificar hasta qué punto hay esa reapropiación y hasta qué punto no lo hay. Eso es algo muy, muy interesante que discutir. Yo, por ejemplo, sugiero que cuando hablamos de esto, hablemos más bien de gobiernos progresistas, por ejemplo, que también valdría la pena discutir qué entendemos por progresismo, también porque también hay una historia sobre el progresismo que viene desde el siglo XIX y todavía podemos buscar mucho más atrás y que se vincula con varios elementos, desde el progresismo con el debate de la modernidad, pero también el progresismo con esas luchas también que se fueron dando también como críticas también sobre los excesos de dicha modernidad. Inclusive también hay un progresismo también en el siglo XX vinculado con los populismos también de izquierda. Entonces hay una gran variedad ahí también de significados históricos, conceptuales también para progresismos.
pero finalmente cuando yo me refiero a gobiernos progresistas, yo me refiero a ese proceso y ese momento de recomposición de los grupos de poder y de las élites que se dieron cuenta que las luchas y los despliegues movilizatorios en varias partes del mundo, particularmente en América Latina, ya empezaban a ser tan intensos que se tenían que plantear una estrategia mucho más compleja. Y hubo grupos que estuvieron a favor de eso y otros que no estuvieron a favor. Y también recuerden que cuando hablamos de grupos de poder y de élites, no lo estamos diciendo en un sentido lineal. Es un sentido muy dialéctico también, porque entre ellos también se reconfiguran. También, como lo enseñó Gramsci, también los grupos de poder vienen desde abajo, no solamente desde arriba y viceversa. Entonces, me parece eso muy importante. Bueno, ya para ir terminando, profe, y agradeciendo pues su participación en Entrevista Ágora, pues quisiera que nos hablara un poco frente a los retos que tenemos para estudiar los movimientos sociales en contextos tan particulares como los que hemos venido hablando. ¿Cuáles son esos retos? Me parece una de las grandes preguntas. Yo pondría 3 retos fundamentales. El primero es que cuando discutamos e investiguemos sobre movimientos sociales, también identifiquemos que el movimiento estudiantil o los diversos movimientos estudiantiles no solamente se han politizado históricamente, porque eso, por ejemplo, el mayo del 68, actualmente eso también en Chile, en Colombia, en Argentina, en México, eso se ha mostrado, sino que también se han convertido en un proceso de liderazgo de la subjetivización política. Esto significa que se han convertido en una especie de horizonte también, ¿sí? Así como en el 68 el movimiento estudiantil tuvo importancia en varias partes del mundo, en la Ciudad de México, en Seattle, también en París, está tomando esa relevancia, solamente que se distingue de ese porque ahora las demandas no solamente son contra el tema de la libertad, es también que se garantice los límites sobre esa libertad, donde también hay abusos de esos excesos de libertad, pero también hay algunos, diría yo, derechos relacionados con la libertad, la igualdad, la justicia, que se han ido perdiendo y que también estos movimientos los denuncian. Entonces hay muchos matices, hay muchos elementos que se deben, creo que ahí tejer con mucho cuidado, pero que me parece que en un primer lugar el movimiento estudiantil se está convirtiendo cada vez más en un sujeto político que lidera también muchos de los procesos movilizatorios, en donde ya no solamente tiene una escala dentro de la universidad, sino ya también tiene una escala territorial fuera de dicha universidad, donde esas otras escalas territoriales son locales, regionales, nacionales, e inclusive también hasta transnacionales. También ya se han dado movilizaciones transnacionales de manera virtual, en línea, como ya también lo hemos vivido. Ese es un aspecto. Un segundo aspecto muy, muy puntual es que también pensar los movimientos estudiantiles es porque también hay que mirar que en las universidades también se está generando un proceso de conciencia también que obviamente ha sido constante de distintas maneras y que ese proceso también cada vez más ha ido acercando a esas otras luchas. Y eso también ha hecho que distintos intelectuales, teóricos, también se nutran de ello y que por supuesto en esa retroalimentación, en esa dialéctica, en ese proceso de enseñanzas y aprendizajes también de manera mutua, también nosotros estemos creando y produciendo conocimiento. Inclusive esto lo menciono porque el movimiento estudiantil también tiene dentro de las universidades una función epistemológica, política y social, es decir, de enseñarnos y de luchar por lo que queremos y proyectamos como sujetos. ¿Qué sujeto de enseñanza y aprendizaje queremos ser dentro de las universidades? Y el tercer aspecto también es que los movimientos estudiantiles también están dando una visibilidad también a una generación de jóvenes que aunque han aumentado la participación en las movilizaciones, también nos están mostrando
que hay condiciones en este capitalismo en donde ellos salen de las universidades y qué futuro laboral, qué futuro social es el que les está esperando. Entonces también ahí están mostrando este descontento masivo. Bueno, profesor Odín, muchísimas gracias por participar en el programa Ágora, y por acá bienvenido en el Huila, en Neiva y en la universidad. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación. Reitero que para mí ha sido un honor estar con ustedes. Gracias por la invitación y seguimos en diálogo.